soy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Les habla María Esperanza Ovalle y Sara Suaza Ovalle. Les damos la bienvenida. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a dar gracias al Señor porque pues Él en este día nos ha permitido estar delante de su presencia. Querido Dios, queremos darte gracias en esta mañana por ese momento tan lindo que tú nos das de poder estar escuchando tu palabra el día de hoy, de poder estar, oh Dios, estar en tu presencia, adorándote, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por cada congregación que escucha tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Padre Santo, por lo que tú estás haciendo en ellos. Y hoy queremos, Señor, que seas tú el que hable, Señor, cada día más en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Génesis, capítulo 43. Voy a hacerles un corto resumen de lo que nos habla este capítulo, ya que es un poco extenso. Este capítulo es muy conmovedor, donde nos muestra un nuevo encuentro entre José y sus hermanos y Benjamín, su hermano menor. José sabía que Dios estaba dirigiendo su vida soberanamente. Él también sabía que estaba siendo usado por Dios para llevar a toda la familia de Israel, su padre, a Egipto, para que de allí en un futuro salieran como una nación israelita. Me llama bastante la atención cómo José se comporta con sus hermanos. Él está poco a poco preparando a sus hermanos para el gran anuncio que pronto será hecho. Y vemos también su bondad hacia ellos, cómo él les hacía preguntas a sus hermanos sobre Jacob y el afecto que tenía hacia Benjamín y la forma que lo saludó. Todo esto debió haberles despertado pues la curiosidad a los hermanos de José, y también yo creo que también los desarmó sus temores, porque ellos tenían miedo. Sus hermanos sabían que al volver a enfrentarse, a estar de frente delante del gobernador de Egipto, ellos sabían que constantemente tenían que estar viniendo por alimento. Mientras ellos estaban con José, Benjamín se regocijaba con la atención especial que recibía de parte de José, preparando la venida de su familia. José tenía gran sabiduría. En el versículo 34 vemos que la porción de Benjamín era más grande y fue concedida porque se veía el afecto fraternal que tenía José hacia su hermano menor. Y esto era como una prueba para sus hermanos, para comprobar si estaban libres de ese espíritu de envidia que tenían años atrás. También digo que este capítulo es tan conmovedor no solo por el encuentro que hubo entre ellos como hermanos, sino por la forma en que Dios también se presenta. Vemos 3 características de Dios muy importantes, como son: primero, Él es todopoderoso. Él es capaz de solucionar todos los problemas, conflictos, dilemas. Segundo, como proveedor. Él siempre suple
todas nuestras necesidades. Él sabe de que nosotros tenemos necesidad y también como dádivos Él nos ofrece lo que merecemos. Entonces el tema de hoy que les voy a hablar es sobre el temor. Nosotros sabemos que el temor tiene el poder para paralizarnos, para estorbarnos, para no dejar que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas y evitar que no nos acerquemos a Dios. En el versículo 1 sabemos que José dominaba sobre la tierra de Egipto. Hablando de los hermanos de José y de Jacob, sabíamos que allí había una hambruna muy grande y esta hambruna iba a durar 7 años. Y ellos, el temor que tenían era de saber que tenían que ir constantemente a enfrentarse a Egipto, enfrentarse con José, gobernador de Egipto. No sé si de pronto ustedes han tenido que lidiar con alguien, con un jefe, con un conocido, con el dueño de la casa, con alguien que siempre les ha hecho la guerra. Y yo creo que la reacción que siempre se toma es el temor, ¿no? Como que lo pensamos 2 veces antes de actuar. En el versículo de 3 al 5, los hermanos de José tienen que cumplir con esas condiciones y ellos de todas maneras tenían temor lo que les podía hacer José. Tenían que hacerlo, aún si tenían que desobedecer a su padre, porque sabían que José tenía el control y que él tenía lo que ellos estaban necesitando. Entonces, lo que vemos es que a veces la actitud del mundo o las decisiones que tienen que tomar las personas o esa decisión que tienen que tomar de ser salvos o no, la piensan mucho. El camino a la salvación sabemos que es Cristo. No sé, nos ha pasado que a veces de pronto tú le puedes compartir la palabra a alguna persona y la persona les da temor de pronto que tú te acerques y le hables de Cristo y el temor de dejar las cosas del mundo, el temor al que dirá su familia, el temor al que le dirán sus amigos, a dejar las cosas del mundo, eso es lo que ellos temen. Entonces ellos prefieren que nadie se les acerque, que nadie les hable de Cristo. A nosotros no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda el que no cree que está perdido. Entonces vemos que los términos o condiciones de Dios son muy claros. El mundo teme más dejar sus placeres terrenales, teme más dejar sus posesiones, su vida de pecado, que no les deja tomar la decisión correcta. Y les da miedo, tienen ese temor de perder todo esto. Jacob tenía miedo de dejar ir a Benjamín, entonces si es un miedo o el temor que tenía el mismo Jacob. Había riesgos y a veces en la vida espiritual hay riesgos a morir a nosotros mismos para adoptar la visión de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios haga, a que Él cumpla su voluntad en nuestra vida? ¿Confiamos o no? ¿Creemos en su sabiduría o no? ¿O creemos que todas las cosas nos ayudan a bien o no? Todos tenemos que enfrentarnos a diferentes ocasiones, a diferentes circunstancias de la vida y tenemos que enfrentarnos, decir confío en Dios o no. Tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Es curioso cómo a menudo llegamos a olvidar todas las fidelidades que Dios ha hecho con nosotros
y que Él nos guarda, que nos protege, pero lo olvidamos porque el temor invade nuestros corazones. Cuando el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37:4. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces vemos el temor que tenía un Jacob de dejar ahí su hijo. Y aún en sus hermanos, los hermanos de José, tenían temor de ir. Aunque ellos, ahí estábamos leyendo, ellos tenían el deseo de ir, pero siempre había en el fondo de su corazón ese miedo, ese temor a lo que tenían que enfrentarse. ¿Cuántos desean poner todas las cosas en las manos del Señor? Yo creo que todos, ¿no? Hay momentos en que deseamos, voy a ponerle en manos del Señor mi hijo, mi trabajo, mi casa, cualquier cosa, aún tu propia vida. Pero una vez que ponemos nuestro camino en las manos de Dios, le estamos dando el permiso en su soberanía que lo cambie según su voluntad, porque Él es sabio, Él lo sabe todo. Él es el principio y el fin. Entonces, dice su palabra, confía en Él y Él hará. Podemos vivir confiados en que Él se encargará de todo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Jacob también sabía los riesgos, ¿no? Y él dudaba en su corazón de que Dios cuidaría a su hijo. No había entendido esto. El versículo 6, Jacob culpa a sus hijos, pero ellos no hicieron nada, sino que lo único que hacían era contestarle las preguntas a José. Y así pasa a veces con algunos incrédulos que prefieren meter la cabeza en un hoyo y no saber la verdad. Y en el versículo 7, José sabía todo lo de su familia. Versículo 8, Judá convenció a su padre que él se hacía responsable de su hermano Benjamín. Aún ellos tenían almendras para comer, y esto era lo que iban a llevarle de presente a José. Y uno se pone a pensar, bueno, aunque sea que coman nueces y comen almendras, pero a veces nosotros nos ponemos a pensar, sí, es como todos los días comer lenteja, pues cansa. Entonces yo creo que ellos es lo mismo, ¿no? Comer todos los días lo mismo. En el versículo 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia, que el Dios omnipotente haga. Ese es el secreto, que Dios actúe, confiar que todas las cosas están en su mano y que Él va a hacer lo correcto, pase lo que pase. Jacob hizo un cambio en su mente. Confía y pide lo que Dios quiera y acepta su voluntad. En el versículo 14, en la última parte, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no? Dios sabe de qué somos hechos, y Él sabe qué cosas podemos soportar y hasta dónde. Esa aflicción o esa carga, ese peso, ese problema, viene también acompañado de una dosis de su gracia. Y nos dice el Señor, bástate mi gracia, y podemos salir adelante. Entonces, aquí vemos en Isaías 43:2, dice que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Cuando cruces por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No teman, no sea que lo que esté pasando sea pasajero. Entonces, en el versículo 27 y el 34, estos varones estaban sentados en su mesa compartiendo con él, porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Y en el Salmo 46, 10 y 11, vemos que Dios dice que estad quietos. ¿Es el Dios de Jacob tu refugio? ¿Está confiando en Él?
¿Estás confiando en Él tu camino? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, el único que debemos temer a Dios. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios, porque hoy Dios ha hablado en nuestra vida, que en medio de todo nosotros debemos confiar en Él, no tener temor. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu presencia, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque tú has sido nuestra ayuda, gracias porque tú has sido, Señor, nuestro ayudador, nuestro refugio. Tú eres el Dios de Jacob, ahora eres el Dios, Señor, de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar los anuncios. Todos están invitados en el día de hoy a las reuniones a las 6, 8 y 10 de la mañana y en Guasca y en San Luis a las 4 de la tarde. Y recordarles también la actividad, la caminata de los jóvenes que se realizará a partir de la 1 de la tarde. Entonces les deseo que Dios les bendiga y Dios les guarde.